obediencia a la fe y obediencia a la verdad. Esto significa lo mismo, amén. Obedecer a la fe es obedecer a la verdad. Obedecer la verdad es obedecer a la fe, amén. Y vamos a definir, ¿verdad? Estamos hablando de la fe que se nos es dada como parte de las riquezas de Cristo para cumplir el propósito eterno, para vencer en esta tierra y cumplir y hacer lo que Dios quiere que hagamos, amén. Es imposible agradar a Dios sin fe. Necesitamos la fe del Hijo fluyendo en nuestro ser como un río, amén. Fluyendo en nuestro ser, y esto quiere decir fluir en nuestro ser, que significa expresándose, gobernándonos, amén. Necesitamos la fe del Hijo como lo que es en primera instancia la sustancia de su propia vida, la sustancia de su propósito, amén. Pero también necesitamos conocer la fe del Hijo como principio de vida que nos gobierna, amén. Como los principios de vida que nos gobiernan, lo cual están instituidos en la verdad presente, en la verdad de Dios revelada en su Hijo Jesucristo y en su obra, amén. Así que para los que toman nota, vamos a hablar un poco sobre la verdad, y el tema que vamos a trabajar hoy es la verdad como sustancia de la fe, amén. La verdad como sustancia de nuestra fe. La semana pasada vimos Hebreos capítulo 11, verso 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y pudimos discernir y ver que este solo verso está dividido en dos tiempos y le habla a dos pueblos, amén. La primera parte que habla es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ese esperar es para los antiguos, era para el antiguo pueblo, la gente del antiguo pacto, los que vivieron, todos los que vivieron antes de la cruz se salvaron por medio de la fe que esperaba la manifestación de Cristo, de la promesa del Hijo, del Redentor en la tierra. Ellos no se salvaron por cumplir ritos, ellos se salvaron porque cada rito, cada templo y muchos lugares y muchas cosas que instituía la ley hablaba en sombra y tipo de que vendría Cristo, el Mesías. Lo expresaba en sombra, lo expresaba en símbolo, y al ellos creer en eso y obedecer esa ley por fe, ellos fueron salvos. Siempre somos salvos por fe. No importa el pacto en que estuviera el ser humano, cualquiera que sea el pacto, el hombre debía de creer a Dios, depender de lo que Dios había dicho en su palabra. Lo que le falló a Adán y Eva fue la fe. Depender de lo que Dios había dicho. Dios había hablado, Dios le había dado fe. ¿Cuándo Dios le dio fe a Adán? Cuando le dio el mandamiento. ¿Están conmigo? Porque la fe tiene una sustancia, tiene una base que la gobierna, y es la verdad. Y todo lo que Dios dice es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Él es la verdad en esencia, pero todo lo que procede de Él es verdad. Amén. Así que Dios habló una verdad a Adán, y Adán lo único que tenía que hacer era obedecer esa única verdad en su vida. Si ellos hubiesen permanecido en lo que para ellos fue la verdad presente, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y sí comer del árbol de la vida, la historia de la humanidad hubiera sido muy diferente. ¿Por qué? Porque obedecer a la verdad es para lo que se nos da la gracia. Y cuando obedecemos la verdad, cumplimos la fe. Practicamos la fe. No podemos decir que tenemos fe y vivimos de espalda o opuesto a la verdad de Dios. ¿Se entiende lo que trato de decir? Amén. Diga conmigo, la verdad. Así que la verdad de Dios es lo que le da sustancia y le da esencia y fundamento a nuestra fe.
No es nuestra imaginación, no es nuestra buena intención. Yo creo, yo tengo fe en pajarito volando, o yo tengo fe en muchísimas cosas, como hablamos la semana pasada, que no tienen nada que ver ni con Cristo, ni su pacto, ni su persona, ni su esencia, ni su propósito, ni su naturaleza, ni su reino. Pero yo creo, tiene que ver con todo lo que mi alma desea, con lo que mi carne quiere. Pero llegamos a estar a tal punto de engaño que pensamos que porque tenemos una fe humana, natural, y porque lo declaramos, aunque Dios no anda por ahí, eso va a suceder. Ya sabemos que no es así. Amén. Escucho poco amén hoy. Diga conmigo, la fe tiene un fundamento, tiene una sustancia, la esencia. ¿Quién es? Diga, Cristo mismo, su persona y su obra. Amén. Si buscamos la fe, ¿qué contiene la fe por dentro? No es vacía. La fe vacía es la fe humana. Pero si pudiéramos escudriñar, discernir, Dios nos pudiera dar esa gracia de poder ver qué contiene la fe, poniendo esto en una analogía natural para que podamos comprender un poco este asunto espiritual. ¿Qué contiene la fe? Toda la realidad de Cristo. Si algo que creo no contiene a Cristo, no es fe, es declaración positiva. Diga conmigo, para que sea fe, Cristo tiene que ser el contenido. Amén. Cristo, su persona, su vida, su obra. Amén. La fe es la realidad de Dios expresada y manifestada en la persona y obra de Cristo. Es la sustancia de lo que creemos. Voy a volver a repetir esto. La verdad es la realidad de Dios expresada y manifestada en la persona y obra de Cristo. Es la sustancia de lo que creemos. La verdad es la sustancia de lo que creemos. Otra vez, la verdad es que, dígalo con un poquito más de desayuno. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la sustancia de algo? Es lo que contiene, es lo que le da veracidad, amén, a algo. Es lo que hace que algo sea real. La sustancia, la esencia, lo que contiene. Aquí yo tengo una copa que puede tener, se le puede depositar diferente contenido. Puede tener agua, jugo y hasta veneno. ¿Está conmigo? Pero esta copa tiene agua, no tiene veneno. Así que si la fe fuera una copa, la verdad sería su contenido. Si no es verdad, ¿y qué es lo que es verdad? La verdad o la realidad de Dios es todo lo que es en su Hijo. ¿Se entiende? ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Sí, sus caras me dicen que están todos muy entendidos y sabios en esta mañana. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, el verso 22 que acabamos de leer, es contundente porque nos revela cómo podemos crecer en esta gracia. Y usa la expresión obediencia a la verdad. Lo mismo que dice Romano en el capítulo 1, verso 5, donde dice el apóstol, como dije anteriormente, el apóstol cita y dice que se nos dio y que hemos recibido la gracia. ¿Cuánto han recibido la gracia? Para la obediencia a la fe. La gracia es el don de Dios, el don de Cristo impartido en nosotros. Esta es la esencia de la gracia. No es algo como que Dios me dio algo. Dios no nos dio algo, Dios nos dio a alguien. Toca a dos personas y dile: Dios no te dio algo. Aunque esté serio, aunque tenga la cara aburrida, no importa si está contento, dígale: Dios no te dio algo. Él te dio a alguien. ¿Alguien dice amén? Ese alguien se llama Cristo. La gracia es Cristo en nosotros. ¿Usted puede imaginarse que haya mayor gracia que esa? ¿Mayor gloria que esa? No.
se nos dio esta capacidad, se nos dio esta habilidad por toda la obra del eterno Dios encarnado en Cristo. Se nos dio toda esta habilidad por su obra de gracia en nosotros, precisamente para que obedezcamos a la fe, para que obedezcamos la verdad de Dios revelada en su Hijo. Yo sé que aún nosotros que tenemos ya varios años en esta migración apostólica de la verdad presente, se nos hace a veces puede darse el caso que se nos haga muy fastidioso al oído que todo se hable de Cristo, 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 porque algunos venimos de un sistema donde se habla de Elías, donde se habla de Moisés, donde se habla de David, donde se habla del Sinaí, donde se habla de los personajes y no de la persona. Pero esta casa de fe y todas las casas de fe que Dios está usando para establecer una reforma en el entendimiento de su iglesia, lo cual Dios lo va a seguir haciendo en cada nación de la tierra, amén, tiene una característica: Cristo es el centro, Cristo es el fundamento, Cristo es el eje central de nuestra fe. No quiero ser ni como Moisés, ni como Elías, ni danzar como David. Quiero conocer a Cristo y expresarlo a Él. Toca el que está a tu lado y dile: sonríe aunque sea fingido. Hoy te lo cantamos. Algunos quieren danzar como David, pero no viven como vivió David. Porque David se salvó porque tenía fe en la promesa. ¿Alguien dice amén? Algunos quieren ser como Moisés y bajar del monte Sinaí con el rostro emblanquecido, pero no tienen la fe que tuvo Moisés para obedecer a la verdad que se le está revelando. Hay peligro cuando somos expuestos a una verdad y nos hacemos de los chivos locos, de lo que no entendemos. Se nos revela una verdad y nosotros seguimos viviendo como si fuéramos legalistas, como si fuéramos cual religiosos en el principio de nuestra vida. Algo tiene que hacer la palabra de verdad y tiene que producir en nosotros un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de proceder, un cambio de ambiente, un cambio de todo. Dile que está a tu lado: ¿estás oyendo o estás sordo? La palabra esta mañana era que Dios declaró que éramos sanos. Dígame un amén, 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 amén. Si alguien me está oyendo y no es mudo, dígame amén. Amén. Entonces, declarar, dalo así. Tiene mucho calor, Missy. Está bien, es para que me puedan escuchar un poquito mejor. Diga conmigo: la palabra de verdad. La fe es gobernada y tiene su base en la palabra de verdad. Así que la intención de Dios cada vez que nos congregamos, que nos discipulamos y que somos impartidos por la palabra es hacer crecer nuestra fe. Que nuestra fe sea aumentada. Que Cristo sea aumentado. Que Cristo crezca en nosotros. Y que esa vida aumentada por medio de escuchar su verdad, porque su verdad es lo que nos fortalece y nos empodera para cuando salgamos de este ámbito de reunión allá afuera, en la vida que nos toca vivir en medio de las tinieblas y de gente difícil en un mundo perdido, esa verdad nos pueda seguir gobernando. Nosotros podamos seguir viviendo, declarando y procediendo conforme a la verdad que Dios nos está revelando, porque tenemos fe en esa verdad. Así que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo dice que nosotros somos llamados a obedecer el Pablo dice que somos llamados a obedecer la fe, y el apóstol Pedro dice que nuestras almas serán purificadas por la obediencia a la verdad. Amén. Así que donde dice que hemos recibido la gracia para obediencia a la fe, es lo mismo que obediencia a la verdad. Fe aquí es verdad. Diga verdad. La verdad presente en Cristo, verdad que tiene como contenido el conocimiento de Cristo y de toda su obra. Solo estoy reiterando. Amén. Obedecer a la fe es igual que obedecer a la verdad
Para eso se nos dio la gracia. Y es lo que nos purifica, lo que nos elimina o lo que elimina de nosotros las mezclas. La obediencia a la verdad de Dios revelada en la persona de Cristo y en su obra, nos purifica el alma. Nuestra alma, mente, emociones, sentimiento, conducta, tiene contaminación. ¿Cuántos han sido salvos ya? Pero en nuestra alma queda la contaminación de los paradigmas, las viejas enseñanzas, las viejas formas de proceder, de creer. Diga conmigo, mezclas. Entonces, cuando somos expuestos a la verdad nos purifica el alma. Amén. ¿Qué hace la verdad? Penetra. Hasta partir, dice el apóstol en hebreo, el alma y el espíritu, y hace división, hace diferencia entre lo que procede de Dios y en lo que procede de nuestra carne y en lo que viene incluso de las tinieblas. La palabra es como una espada de doble filo que penetra y parte. Dígame si entendió. Divide. Separa, eso es partir, separar lo que es de un ámbito y lo que es de otro. ¿Quién hace esto? No es su imaginación, no es el conocimiento del bien y del mal, no es que yo siento, no es que yo opino, no. Es la palabra de verdad la que debe de penetrar nuestra alma y la que debe de establecer qué cosa es de quién y qué es lo que Dios quiere. Nuestra opinión irrelevante, lo que diga el sistema irrelevante. Amén. Lo que tenemos es que poner corazón en lo que dice la palabra de verdad. Porque ella nos va a purificar. ¿Cuántos quieren que la palabra de verdad purifique sus almas? ¿Qué significa purificar? Quitar las mezclas. Diga mezclas. Nosotros estamos muy mezclados. Algunos venimos del catolicismo, otros venimos de la hechicería, de la brujería, de la santería, del espiritismo. Otros vienen del mormonismo, del pentecostalismo, del judaísmo, del vudú. ¿Está entendiéndome usted? Entonces tenemos mezcla. Somos cristianos, somos salvos, pero ahora necesita que nuestras almas sean purificadas. Por eso es tanta insistencia con que usted escuche la palabra, con que usted se disipule, con que usted se exponga. ¿Por qué? Porque no es lo que usted cree, ni lo que su abuela, ni tatarabuela, ni bisabuela, ni tío, ni tataratío le enseñó. Es la verdad. La verdad rompe los paradigmas. La verdad expone el engaño. La verdad lo aniquila y lo quita de nosotros para nosotros poder ser expresión de esa verdad. Y no ser mentira. ¿Estás conmigo? Cuando el hombre participó del árbol de la ciencia del bien y del mal, no solo se fue engañado y cayó en una mentira, sino que se convirtió en mentira. Así que todo lo que no es Cristo es mentira y todo lo que es Cristo es verdad. Así que si mi opinión no es Cristo, es una mentira. Dile que está a tu lado, alabado. Si mi creencia no expresa a Cristo, una verdad de Cristo, entonces es una mentira. Y no me puedo aferrar a una mentira porque yo amo esa mentira, porque así me acostumbraron, porque mi mamá, mi abuela, mi tía, y así yo lo aprendí, y así me quedé y así soy. Porque si te aferras a la mentira, siempre serás esclavo de esa mentira. Pero si conoces la verdad te libera. ¿Alguien dice amén? Diga, si conozco la verdad me libera. Lo que te libera no es solamente el que yo pueda orar por ti y eso puede expresar en ti una medida de gracia, una medida de unción. Lo que te libera es conocer la verdad. Yo puedo orar por ti, pero no te puedo hacer conocer. Tú tienes que interesarte y tú tienes que conocer tú. Porque una cosa es lo que conozco yo y otra cosa es lo que conoces tú. Lo que yo conozco me libera y lo que tú conozcas te va a liberar. Pero si a ti no te interesa conocerte y te acomoda a la doctrina que me dieron hace 40 años, un día cuando yo me convertí, que me dieron 3 meses y después yo me bauticé, yo estoy hecha. ¿Para qué discipulado? ¿Para qué tanta cosa? Dile que está a tu lado. La tanta cosa con la palabra, dígale, ayúdeme. Es que tienes que ser libre, completamente libre del engaño.
Porque el problema de nosotros ya no es el pecado, porque Cristo lo resolvió en la cruz. Ya no es ni tan siquiera el diablo, porque Cristo lo derrotó en la cruz. Lo expuso públicamente su derrota. El problema de la iglesia es la ignorancia de la verdad que la mantiene esclava al sistema. Ya su problema no es pecado. Ya Dios lo perdonó. ¿O no? ¿Cuántos se saben perdonados? Digo, aquí está, es parte de mi mensaje. ¿Y cuántos saben que el Señor derrotó las tinieblas, el diablo? Su problema no es el diablo. Su problema es su falta de amor por la verdad. Nuestro problema es la falta de amor por la verdad. Porque a la medida que la verdad aumenta en mí, la libertad se expresa más exactamente. Y nosotros somos llamados a expresar a Cristo como verdad y como libertad. Y Dios quiere purificar nuestras almas de los engaños y las mentiras, lo cual arrastramos en nuestra forma de pensar, de sentir y de vivir. Diga, purificar las almas. ¿Cómo se purifica el alma, pastora? ¿Orando y ayunando? No. Practicando la verdad. ¿Y cómo voy a practicar la verdad que no conozco? Tengo que conocer el propósito de Dios. Tengo que conocer la verdad en Cristo. No, yo sé que Cristo murió por mí, derramó su sangre, ya es suficiente. Nosotros tenemos una anemia espiritual en el pueblo por la falta de nutrición en la fe. Y a veces Dios nos da buen pan. El problema es que a veces no tenemos buen estómago. ¿Estás conmigo? Que Dios nos dé hambre de su palabra, amor a su palabra. Amén. Yo con amén, todo amén. Diga, nos están purificando de las mezclas. Cuando Dios nos envía su palabra, que es el fundamento de nuestra fe y es la verdad, Él busca hacernos gente pura. Gente pura, no la carita de yo no fui. Y que esa muchacha es muy pura. Si usted le revisa el celular, usted va a saber la pureza que tiene. Levanta la mano y diga aleluya. Si la ve fuera de este ámbito y la ve en la universidad, usted va a saber lo pura que es. Si la ve como le responde al marido, ahí vamos a ver lo puro. Como responde a mamá y a papá en la casa, y vamos a ver lo puro. Qué pura. La pureza no tiene que ver con apariencia, tiene que ver con la esencia que nos gobierna. Tiene que ver con el nivel de verdad que practicamos. Eso es lo que nos hace puro. Ser gente íntegra, ser gente veraz, ser gente que tiene coherencia entre lo que escucha, cree, declara y vive. Coherencia ¿entre qué? Me dejaron de tomar la notica. ¿Qué pasó? Coherencia entre lo que escuchamos, creemos, declaramos y vivimos. Diga coherencia. Así que la palabra tiene esta intención: purificarnos. Amén. Si cuando somos purificados por la palabra, el Señor nos va a quitar las mezclas de las doctrinas judaica, ecuménica, humanista, sincretista y nuestras mezclas de nuestras buenas obras. Aún nuestras buenas obras se quieren mezclar con la gracia de Dios y queremos atribuirnos. Recuerda que hablamos en la sesión anterior cómo las personas oran y decretan y mandan a Dios, y cuando Dios suele responderle algo, ellos no dan gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, porque me respondiste, sino fue mi fe, fue mi sacrificio. Usted no sabe el precio que yo pagué. ¿Me está entendiendo? Eso es una fe mezclada. No es fe en la gracia, no es fe en la obra, sino fe en mi fe, fe en mi obra, fe en mi rito, no fe en el poder de Dios que hace todas las cosas soberanamente. Cada práctica de piedad, que así se llama la oración, el ayuno, el dar, el diezmar, el ofrendar, diga práctica de piedad.
es producto de la vida que portamos. Usted no diezmó, ofrendó, se congregó, oró y ayunó y después Dios lo salvó. ¿Fue así? No, Dios lo salvó y después hicimos las buenas obras para las cuales Dios nos destinó. Amén. Así que esto es, por cuanto soy salvo, hago buenas obras conforme a lo que dice la Escritura, pero no hago obras para ver si llego un día a ser salvo. Porque nuestra fe dice que ya somos salvos por la fe en Cristo. ¿Alguien es salvo? ¿Está siendo salvado o va a salvarse? ¿Cómo es la cosa? Sabemos que la salvación es puntual, es progresiva y tiene una consumación. Amén. Pero estoy hablando de cuando alguien cree que por lo que hace o deja de hacer es que va a ser salvo y va a lograr salvarse. Nosotros no logramos la salvación, Dios logró nuestra salvación. Porque es que cuando tú logras algo se necesita un esfuerzo, se necesita un obrar. Si usted, y un obrar fuerte, porque el que usted logre llegar a la Duarte después que se montó en una guagua o en un carrito con aire, eso no es gran logro. Pero después que usted llega a la Duarte a pie, corriendo, te dice, logré. ¿Me está entendiendo? Porque lograr es que lleva implícito un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo. Así que usted no logra la salvación usted la recibe por fe. Dios logró la salvación con el gran sacrificio de su Hijo. Si usted hubiese podido salvarse ayunando y llorando, en vano vino Cristo. Si usted se hubiese podido salvar cumpliendo los ritos judíos, tocando el chofar y poniéndose un, ¿cómo se llama? Un talí, entonces en vano vino Cristo. ¿Se entiende? Gloria a Dios que estoy predicando en la casa que Dios me dio la honra de pastorear. Claro que se va a subir. Diga conmigo, mi salvación es por fe en su verdad. ¿Estamos claros hasta este punto ahí? ¿Estamos claros hasta este punto ahí? La fe tiene como contenido una sustancia y una base, la cual es Cristo. Cristo mismo y toda su obra. Sí, pastora, ya lo dijo, lo estoy repitiendo. Con intencionalidad. Como una realidad ya manifiesta. Diga conmigo, su obra es una realidad. ¿Qué dije? Ya manifiesta. Como un hecho pasado, pero que se actualiza y viene a la realidad de cada persona que cree. La pregunta es, ¿Cristo murió, fue sepultado y resucitó? ¿Sí pasó? Eso es parte de la verdad histórica. Ahora, ¿cómo yo traigo esa verdad histórica para que impacte mi vida presente? Y que debe de ser una verdad histórica, sea una verdad presente en mi vida, una verdad activa, una verdad que me gobierna. Necesito creer, necesito ejecutar o manifestar fe en esa verdad. ¿Qué es creer? Yo sé que usted lo sabe, solo para reiterarlo. Creer es decidir aceptar como una verdad gobernante, absoluta y suficiente lo que el Hijo realizó para el cumplimiento del diseño divino para salvarnos. Otra vez, ¿qué es creer? Es decidir, porque recuerde que incredulidad es lo opuesto a creer, ¿verdad? Y la incredulidad tiene que ver con que yo decido no creer, no dejarme gobernar por la verdad a la que soy expuesto. Amén. Eso es incredulidad. Incredulidad es no permitir que la verdad a la que he sido expuesto, a la que me han enseñado, a la que he tenido acceso, me gobierne. La escucho, pero la obvio. La escucho, pero no le pongo atención. La escucho y no me importa nada de lo que dice por cuanto no la obedezco. Eso es incredulidad. Pero la verdad, o creer a la verdad, es todo lo contrario. Creer expresa una decisión de aceptar como una verdad gobernante, aquí verdad como una realidad gobernante, absoluta y suficiente, diga suficiente,
lo que el Hijo realizó para cumplimiento del propósito de Dios en cuanto a nuestra salvación y recuperación. ¿Qué Dios quiere? Que nosotros aceptemos como una realidad gobernante en nosotros, una realidad absoluta. Cristo es la verdad absoluta. Vivimos en un tiempo donde no hay verdades absolutas, donde todo es relativo. Lo que es malo para mí puede ser que no sea malo para ti. Y entonces tú te sientes que eres un chivo y te vistes como chivo, berreas como chivo, te sientes que un pollito, cacareas como un pollito. Y entonces todo es relativo. No hay ni tan siquiera la verdad científica está gobernando. Hoy un hombre se siente que es mujer y lo que él siente es su verdad, no lo que él es en realidad. Porque no hay verdades absolutas, sino verdades relativas. Pero la iglesia de Cristo no tiene verdades relativas, sino una verdad absoluta. Y de esa verdad absoluta proceden todas las verdades gobernantes en la vida del cristiano. No importa cómo usted se sienta, no importa cómo usted piensa, no importa lo que diga el sistema, no importa lo que diga el vecino. Nuestra fe, nuestro fundamento, nuestra atención, nuestro aferramiento está en la verdad. Nuestro aferramiento entonces debe estar ¿dónde? En la verdad. Y la verdad tiene un contenido. ¿La verdad tiene qué? Dígame qué es. ¿Cuál es el contenido de la verdad? Cristo mismo y su obra. La fe tiene un contenido. ¿Cuál es el contenido de la fe? El contenido de la fe, la verdad. Y el contenido de la verdad, Cristo mismo y su obra. El contenido de nuestra fe, lo que gobierna nuestra fe. Usted dice, mi fe, nosotros hablamos mucho, mi fe. ¿A qué se refiere? ¿Algo que usted está creyendo para que pase dentro de 5 minutos? ¿O se está refiriendo a Cristo, su obra, su vida, su persona? Diga conmigo, mi fe. ¿Cuál es tu fe? Porque si tu fe es que puede estar esperando o confiando en que algo natural va a manifestarse en tu vida, eso no está mal. Tenemos que vivir expectantes de las manifestaciones de Dios en nosotros. Dios puede hacer muchas cosas en nuestra vida presente para su gloria. Pero vamos a hablar de fe como sustancia. Vamos a hablar de fe como una verdad que nos gobierna. Porque puede ser, y todos sabemos que pasamos por diferentes circunstancias y creemos que podemos ser guardados, pero también como vivimos en un mundo caído, en un mundo contaminado, con gente llena del diablo, hay cosas malas que le pasa a gente buena. Y si mi fe está basada en que a mí me pase solo cosas buenas, cuando me pasen cosas malas, ¿qué pasó con mi fe? Se cayó, se aguó, se desvaneció, porque tu fe no era una persona, si tu fe era un hecho basado en una circunstancia movible, no en un hecho eterno. Me doy dando a entender hoy. Así que nosotros no debemos tener una fe tan frágil basada en hechos. Por eso reitero, y lo voy a reiterar siempre que me mantenga hablando de la fe, porque hay personas amargadas en las congregaciones, porque Dios no lo sanó, porque Dios no le libró al hijo, porque Dios no lo libró de la quiebra del negocio, porque Dios no le dio el esposo que quería, porque tuvo algo, porque algo negativo sucedió con su cuerpo o con un familiar. ¿Me doy a entender? Entonces, si las cosas naturales, las cosas movibles, las cosas terrenales son las que nos va a hacer a nosotros tener fe en Dios, somos cristianos demasiado vulnerables al diablo y al mundo. Por eso hay personas que después que Dios no hace lo que ellos quieren, se amargan con Dios. Dios no me ama.
¿Por qué? Porque no te dio el último carro, el último modelo que tú tenías. Porque valoran, ponen las cosas materiales en el mismo nivel y de valorización que Cristo. Y eso es aberrante, eso es corrupción de la fe. No podemos parar nada natural frente a Cristo y compararlo con Él, porque Él y su obra es incomparable. Pero como tenemos una mente humanista y materialista, valoramos más lo que tenemos, lo que perdemos en lo natural, que la salvación eterna que nos ha concedido por gracia. Siempre y cuando tenga cuarto para resolver mi problema, Dios me ama. Aunque esté perdido. Por eso es que tenemos gente, él no tiene tanto, él es muy bueno, es lo único que le falta a Cristo, ¿verdad? Tiene una casa, le ha ido muy bien, está muy prosperado, está muy bendecido, tiene un auto, tiene visa, tiene todo. ¿Quién está más bendecido? La persona está muy bien. Lo único, el detallito es que no conoce a Cristo. Entonces, ¿Cristo es un detalle? No, Cristo es la vida. Él es la esencia. Es la razón de lo que somos. Es por Él que estamos aquí. ¿Alguien dice amén? Pero la mente humanista y materialista nos hace menospreciar lo eterno y al eterno Salvador, comparándolo y rebajándolo a las cosas de esta tierra. Y ese es el problema de la fe humana, que es aberrante y es corrupta y es anticristo. Por eso a la iglesia de Cristo se le dio una fe basada en la verdad de Cristo, una fe genuina. Y como Pablo le decía a Timoteo, sé que tienes una fe no fingida. Tienes una fe que desde la niñez has aprendido las escrituras, pero también has recibido esta verdad. Y sepa usted muy bien, le decía Pablo a Timoteo, de quién las has oído, de quién las has aprendido, para que le ejecute, para que te gobierne esta verdad en Cristo Jesús. Nosotros, nuestra fe no está superficial ni está basada en cosas naturales. No es superficial ni está basada en eventos naturales. Amén. Diga conmigo, acepto ser gobernado por la verdad de Dios. Así que creer es decidir y aceptar como una verdad gobernante absoluta y suficiente lo que el Hijo realizó para el cumplimiento del propósito de Dios y para salvarnos y recuperarnos para su propósito eterno. La salvación incluye, y esto lo sabemos, redención, reconciliación, justificación, transformación, conformación y glorificación. Para los que toman nota, la salvación, esto es, hablar de salvación es hablar de todo un tema profundo, fundamental, pero es mucho más que el Señor Jesús entre en mi corazón. La salvación es profunda y grande, como dice el apóstol que escribe Hebreo. Nuestra salvación es grande. No descuidemos esta salvación tan grande que hemos recibido por gracia. La salvación incluye, dígalo conmigo, diga redención, reconciliación. ¿Lo puedes decir mucho más alto? Justificación, transformación, conformación y glorificación. Amén. Una de las primeras verdades en la que está fundamentada nuestra fe es en la verdad de que Jesucristo nos redimió. Jesucristo nos redimió. ¿Cuántos se saben redimidos? La redención, quiero que tomen estas dos notas, estos dos pasajes. Está en Efesios capítulo 1, el verso 7, y Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 23. Le acabo de decir algo respecto a la redención. Vimos que la salvación incluye ¿cuántas cosas? Usted tiene ahí varias cosas. ¿Lo puede enunciar lo que escribieron? Dígamelo, por favor. Redención, reconciliación, justificación, transformación, Conformación y
glorificación. Entonces, lo que quiero, una de las verdades que ya son un hecho, diga hechos, los hechos de Dios, las verdades de Dios, lo que ya Dios hizo en Cristo, eso es una verdad irrefutable. Amén. Es una verdad absoluta. En esa verdad de lo que Dios ya ha hecho es donde está fundamentada nuestra fe. Amén. ¿Sí, José? Entonces, una de esas verdades, que es una realidad, es un hecho consumado. Dios no nos va a redimir. Redímeme, Señor, redímeme. Falsa, mala oración, porque ya Él nos redimió. Diga, es un hecho. Mire que dice, vamos a la escritura, la dos citas que le di. Vamos a ver si la podemos ver rápidamente. Y le pido que hoy me tenga un poquito de paciencia. Efesios capítulo 1, el verso 7. Lo hemos leído tanto, Efesios 1, pero vamos al verso 7, que nos habla algo sobre la redención. Está hablando de Cristo y dice el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según que las riquezas de su gracia. Amén. Otra vez, hablando de Jesucristo, dice el apóstol, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pero en Primera de Pedro, en su capítulo 1, verso 18, vamos un momento allí. Primera de Pedro 1, 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Poderoso el verso 19 dice, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Diga conmigo, redimidos para perdón de pecados y rescatados, que es otra expresión para referirse a redimidos. Amén. Rescatados y redimidos es el mismo significado. Amén. Porque la redención implica un rescate por el pago de un precio. Es rescatar o recuperar algo propio, pero el rescate implica un aspecto negativo, porque el que tiene que ser rescatado estaba esclavizado. ¿Está conmigo? Estaba limitado. Estaba alejado de su verdadero dueño. Entonces el dueño original paga por el rescate. Y al pagar por el rescate para recuperar algo propio, lo está redimiendo. Y la redención aquí abarca dos ángulos poderosos. Porque me dice el primer aspecto de la redención, que es por su sangre es el pago. Dice que no fue con oro, que no fue con plata, que el pago, que el costo de nuestra redención, de nuestro rescate, fue la preciosa sangre del Hijo de Dios. Alguien da gloria al Padre por esa ofrenda gloriosa. Amén. Entonces, esta sangre, entre muchos efectos que tiene en la vida del creyente y en beneficio del creyente, el Efesios dice, el apóstol Pablo, que por esa sangre fuimos redimidos para perdón de los pecados. Y entonces el apóstol Pedro dice que sí, y mire que dice el 18, mire con qué palabra inicia el verso 18, sabiendo. Aquí es donde esta palabra sabiendo la usa mucho el apóstol Pablo, lo usan los apóstoles, porque esto es lo que nos libera realmente. Esto es lo que nos posiciona en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El saber la verdad que Cristo
ha realizado, lo que Cristo ha hecho a favor nuestro. Y el apóstol Pedro dice, sabiendo, ¿alguien sabe aquí? Que el apóstol Pedro quería aquí recalcar que ellos deberían de saber, o que ellos saben, que fuiste rescatado, ya no del pecado, sino observe, de vuestra vana manera de vivir. Así que me rescataron, uno, desde debajo del poder del pecado por su sangre, porque Él pagó el precio y Él me rescató. Él me recuperó. Cristo nos recuperó. Cristo pagó el precio por nuestra salvación. ¿Alguien lo cree? Y esto es contundente porque esta primera ámbito de operación de la redención me da un sentido de pertenencia, de recuperado y no de perdido. Alguien me dice amén. De que tengo una familia, tengo un pueblo al cual pertenezco. Diga, sentido de pertenencia. Hay gente que llega a un lugar y nunca se siente que encajan. Ellos tienen una sensación de no pertenecer, de no encajar, de sentirse inapropiado por causa de una mentalidad y sensación o sentimientos de rechazo. Pero si alguien quiere ser libre de rechazo, lo que tiene es que entender la verdad que Dios ha revelado en Cristo, que por su sangre fuimos hechos, fuimos adoptados, fuimos redimidos y fuimos hechos cercanos. Diga, su sangre me redimió, pagó el precio de mi rescate. ¿Entendemos esta verdad? Esto no es algo que va a pasar, es algo que pasó, pero tengo que poner fe en esa realidad. ¿Y cómo pongo fe en esa realidad? Permitiendo que esa verdad, ¿cuál verdad? La que estamos puntualizando ahora, he sido redimido. Por tanto, los pecados no pueden hacerme sombra, ni como dice Pablo en Romanos capítulo 6 verso 14, el pecado no se puede enseñorear sobre mí, porque yo estoy ahora no bajo la ley, que era la que me tenía cautivo porque no la podía cumplir, sino que ahora estoy bajo la gracia, ahora estoy bajo el perímetro gobernante de la verdad, de la obra de Cristo, quien me amó a mí, se entregó por mí, pagó el precio de su sangre, sustitución por mí, para que yo sea libre. Diga, soy redimido. Así que la redención nos trae un sentido de identidad, de pertenencia, de recuperados. Amén. Entender que soy redimido, sé que he sido reposicionado en casa. Hermoso esto. Hemos sido reposicionados en casa. Y ya en casa, seguros, allí nos relajamos. Dile que está a tu lado, relájate. Nos quitan toda la podredumbre que cargábamos. Nos desvisten y nos visten. Nos limpian y nos lavan. Diga, he sido redimido. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Llegó a casa, estaba cargado, estresado, pensando si sería acepto, si no sería acepto, si ya no tenía derecho a identidad de hijo y que ahora iba a ser un jornalero. Pero cuando llega a casa, traído por la gracia, porque fue la gracia que lo trajo, porque dice que donde estaba volvió en sí, y nadie vuelve en sí si el Espíritu Santo no lo convence. Así que no force con la gente terca, que la gente terca, solo el Espíritu Santo tiene sus bellas maneras de quebrantarla. Y a veces tiene que permitir que estén al borde de la muerte y comiendo o deseando comer algarroba de los cerdos, para poder entender que ellos dependen de Dios y no de su propia sabiduría. Digo un aleluya, aunque sea aleluya. ¿Me alabo yo mismo? No. Alabamos a Dios. Amén. Diga conmigo, volvió en sí. Así que el quebrantamiento fue tan fuerte que tuvo que volver en sí. Dile que está a tu lado, ¿conoces gente? Alguna gente, no mucha, que Dios lo va a hacer volver en sí. Dile, tranquila. Él tiene sus
maneras. Ellos creen que saben más que Dios, que tienen poder, que ellos son sabios en su propia opinión, que ellos tienen una vida que vivir y unas cosas que hacer. Y Dios le da la soga, pero siempre lo va a traer con los lazos de su amor, pero va a permitir el quebrantamiento para que pueda valorar esta salvación tan grande. Porque si tú sabes que tú eres sano de un dolor de cabeza simplemente porque tuviste una llovizna, no es lo mismo el nivel de agradecimiento cuando tú sabes que era un tumor maligno que tenía y que Dios te sanó. El conocer la gravedad del problema va a producir en nosotros mayor gratitud cuando Dios lo remueva. El problema del hombre es que no se cree que es tan malo, ni tan pecador, ni tan perverso. El problema de la religión es que hace tantas cosas buenas que no cree que tiene que vivir humillado delante de Dios, ni obedeciendo, ni dependiendo de la gracia de Cristo. Porque ellos saben mucho, tienen muchas conexiones, tienen mucha fuerza. Y hoy yo puedo ver por el Espíritu que toda esa fuerza humana, todo ese brazo faraónico, como Nabucodonosor, va a ser quebrantado en nosotros de cualquier manera. Dios lo hará, porque su hijo Él no lo envió en balde. Él envió a su hijo para salvarnos. Y nada que no esté en su hijo es reconocido por Él. Y todo lo que está en soberbia, en arrogancia, en independencia, está fuera de Cristo y no es salvo. Aunque tenga la Biblia del tamaño de este púlpito, aunque hable más lengua que los corintios, hay que permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es mucho más que visitar una iglesia 3 veces a la semana. Permanecer en Cristo es obedecer a su verdad, creer en Él y depender de Él. Diga conmigo, he sido redimido. Así que esta verdad presente es una verdad, es una realidad de Dios, es un hecho de Dios que nos debe de producir en nuestro corazón seguridad, pertenencia. Tengo casa, tengo padre, y ese padre no me va a dejar ni me va a soltar hasta que cumpla en mí su propósito. Entonces, pero es necesario entender que la redención es lo que Dios usó para recuperarnos y traernos a la casa. Y en la casa entonces entramos en reposo, en descanso. No eres tú que te va a bañar, no eres tú que te va a vestir, no eres tú que te va a calzar, no eres tú que te va a honrar a ti mismo. Es el Padre, por la obra de su Hijo, por la muerte del cordero, del becerro gordo. Por eso es que hay fiesta en la casa. Alguien dice amén. Por eso es que hay fiesta en la casa. Por eso es lo que le da el sentido a todo lo que está pasando con el hijo recuperado. Amén. Hubo un becerro gordo que fue matado en la parábola del hijo pródigo para que la fiesta pudiera comenzar. Amén. Y el hijo pudiera ser limpiado. Pero el hijo tiene que relajarse. Hago énfasis en esto porque es importante, porque es un asunto de fe, no un asunto de obra, sino de fe en Él, en su obra, en su amor, en su gracia, en su gran misericordia. Diga conmigo, tengo fe en su obra, en su gracia, en su amor y en su gran misericordia. ¿Alguien tiene fe en Cristo, en todo lo que Él es y ha hecho? Esto de la redención va profundo a nuestra conciencia. Amén. Dice que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de obras muertas. Amén. Cuando creemos que hemos sido redimidos por la sangre y que nuestros pecados han sido limpiados y lavados y perdonados, nuestra conciencia, que es una parte del espíritu que compone también está en nuestro corazón, es limpiada. La conciencia es la parte más afectada por el pecado. Es una parte del espíritu muy afectada por el pecado. ¿Por qué? Porque la conciencia, como tiene un trabajo, señalarnos lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que está bien, lo que está mal. Cuando el hombre está en pecado, el hombre tiene una conciencia tormentosa. ¿Está conmigo?
Hay algunos que la conciencia los redarguye y Dios le habla por medio de su conciencia, pero ellos no le hacen caso y llegan a tener una conciencia entenebrecida, una conciencia embotada. Su pecado, su maldad, su arrogancia es tan fuerte que neutralizan la voz de su conciencia, y aunque la conciencia ya le habla, como ellos no quieren ni le interesa que ser redarguido, ni cambiar su conducta, ni cambiar su manera de vivir, entonces la conciencia, aunque esa parte del espíritu que es la conciencia, la voz de Dios en su interior, es opacada. Es como cuando el oído está lleno de una cera, de una secreción muy fuerte, o es afectado. Y volvemos al punto de lo que Dios nos hablaba al principio. Cuando el oído ha sido dañado por alguna razón, está sordo. Y la conciencia es el oído del ser. Y cuando nosotros somos reincidentes, el hombre reincidente en el pecado, su conciencia se enferma. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Qué pasa con su conciencia? Se enferma, se embota, se llena. Recuerde, póngalo como la conciencia, usemos esta imagen, como el oído del ser, Si no podemos escuchar a Dios internamente por medio de nuestra conciencia, no importa lo que yo me pase aquí años hablándole, la conciencia está embotada. Otra gente que son expuestos a mensajes, mientras uno se arrepienten llorando, otros siguen su vida bailando la Macarena allá afuera. ¿Y qué pasó si el mensaje, la semilla era la misma? La conciencia, las conciencias eran diferentes. Había una conciencia más sensible, menos embotada que otra, más abierta. Amén. Que Dios siga trabajando y haciendo su obra en nuestras conciencias. Pero en la conciencia de un pecador, esa conciencia está embotada, está entenebrecida, está ensordecida, y el pecado hace un trabajo muy dañino en nuestra conciencia. Pero cuando se activa la fe en el Hijo y en la sangre de Cristo, y aceptamos su obra como verdadera, como real, como única, como absoluta, como suficiente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, la conciencia se destapa. La sangre de Cristo limpia nuestra conciencia, porque por medio de la conciencia es que podemos recuperar la comunión. ¿Estamos aquí? ¿Puedo seguir con esto? Si la conciencia no es limpiada para que acepte el perdón de pecado y la limpieza de pecado que es en la sangre de Cristo, esa persona no se va a arrepentir, no va a aceptar a Cristo como su Señor, como su Salvador, como su Redentor. Y si eso no pasa, esa persona nunca estará en comunión con Dios. Así que la conciencia es la vía para poder ponernos en comunión con Dios. Lo primero que Dios hace es limpiar nuestra conciencia con su sangre. Destapar el camino, limpiar el camino, limpiar el oído para que oigamos a Dios. Porque es en oír a Dios y responder a su voz donde está nuestra victoria, nuestra salvación, nuestra gloria. ¿Alguien dice amén a esto? Así que cuando creo que soy redimido, la sangre de Cristo opera. ¿Dónde? Limpiándome de todo pecado, pero hace una limpieza. ¿Dónde? En mi conciencia. Y ahora dice el apóstol Pedro que podemos aspirar por la regeneración a una buena conciencia. La conciencia manchada por el pecado siempre está consciente de su incapacidad, de su pecado, de su error, de su impotencia para hacer la voluntad de Dios. Es una verdad que dice la conciencia al hombre natural, es una verdad. Pero cuando el hombre es redimido y es limpiado con la sangre, la conciencia es purificada, es limpiada de la culpa del pecado, y ahora la conciencia recibe una vivificación, recibe una transformación y una nueva información. Es abierta a otra realidad más grande. Ha sido limpiado, ha sido perdonado, ha sido recuperado, ha sido traído a la casa, ha sido justificado, ha sido reconciliado, ha sido regenerado, está siendo conformado. Tienes mi espíritu, todo lo puedes
alcanzar en mi propósito por causa de que ahora yo vivo en ti. Es tremenda la verdad que se descarga. Es como cuando Dios descarga su información que ha puesto en nuestro espíritu. Ahora puede pasar a la conciencia. Amén. Y ahora la conciencia lo puede registrar. Y ahora no tiene una mala conciencia. Ahora no se sabe desgraciado. No se sabe desconectado, avenedizo, extranjero. ¿Cómo se llama la gente que no tiene padre? Huérfano, ni bastardo. Ahora se sabe por la fe, en la sangre, que es hijo. ¿Alguien sabe que es hijo? Sí que es importante la redención. Porque la redención trabaja allí, trayéndome a mi sentido de pertenencia. Tengo padre, tengo casa, he sido limpio, perdonado, aceptado, estoy siendo purificado, ya no estoy distante, estoy cerca. ¿Por qué? Todo porque he sido redimido por la sangre. La sangre también opera librándome, dice Pedro, que nosotros debemos de saber que fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Dile al que está a tu lado, no podemos seguir viviendo vanamente. ¿Por qué? Porque la redención nos trae un peso, un sentido de compromiso con el Señor, de compromiso con esta salvación y de sabernos que hemos sido empoderados por su vida para no seguir viviendo de la misma manera. ¿Para qué te rescataron? ¿Para que te sientas bien y venga a una congregación, te sientes en una silla y cante corito cada domingo? No, te rescataron primero para que seas libre del poder del pecado y del poder de la culpa que producen los pecados. Amén. Te rescataron y te hicieron hijos de Dios para que ahora tenga identidad de hijo y tenga un sentido de pertenencia, de padre, de casa y de familia. Amén. Y ahora también entendemos que hemos sido redimidos, rescatados por la sangre de Cristo para Dios librarnos del vivir de una manera vana, de una manera simple. Diga conmigo, no viviré vanamente. ¿Alguien dice amén? La sangre de Cristo nos rescata de vivir una vida vana. ¿Qué es algo vano? Algo sin sentido, sin propósito, ausente de Cristo, vacío de Dios. Todo lo que es vano es lo que no tiene sustancia. Para nosotros los hijos de Dios, todo lo que es vano es todo lo que está vacío de propósito eterno, vacío de Cristo. Amén. Hay personas que viven una vida como si Dios no lo hubiese redimido, como si fueran mundanos. El sistema los gobierna. Las cosas de la carne pues gobiernan sus decisiones. Pero el apóstol dice, quiero que sepan que ustedes fueron rescatados por la sangre preciosa de Cristo para que ya no vivan una vida vana. Para que no vivan una vida sin propósito, sin sentido de destino, gobernado por lo natural, por lo terrenal, sino que ahora ustedes tienen una vida superior y un propósito superior por el cual vivir. ¿Alguien puede decir amén a eso si lo cree? El objetivo, según lo que dice el apóstol Pedro, aquí, quiero que si tiene su Biblia abierta en Pedro, primera de Pedro 1:20 dice que esta sangre, este sacrificio de Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado ahora en los postreros tiempos por amor de nosotros o a nosotros, y mediante, el verso 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios. ¿Cuántos creen en Dios mediante el sacrificio de Cristo? ¿Quién le resucitó de los muertos y le ha dado gloria? Y le ha dado gloria al Padre, le ha dado gloria al Hijo, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, en lo que Dios ha dicho y ha hecho
por medio de su Hijo Jesucristo. Amén, iglesia. Diga conmigo, mi fe y mi esperanza están en Dios. Muchas veces pasamos por decepciones porque ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en el sistema, en el hombre, en un amigo, en un jefe, en una conexión, en un amor. Y nuestra fe y esperanza están en un evento o en alguna persona natural. Pero la vida del creyente, aunque Dios le abra, aunque Dios le dé, aunque Dios le suministre por muchos medios las cosas para subsistir en esta vida, nuestra fe y esperanza están en Dios. ¿Alguien dice amén? Nuestra fe, porque recuerde que nuestra fe no tiene que ver con nada natural, sino que está basado en los hechos eternos en Cristo, en su obra, y la esperanza de expresión, de expresar su vida mucho más exactamente en lo que va pasando, en los que pasamos los procesos en esta tierra. ¿Alguien tiene esperanza de que mañana Cristo se verá en usted más de lo que se ve hoy? Yo tengo esperanza de eso. ¿Alguien tiene esperanza de que en un año será otro nivel de fe, de gracia, de entendimiento y de madurez en la que vivirá? Nuestra fe, que es lo que nos da fundamento, están basados en los hechos verdaderos de Dios ya realizados. Pero nuestra esperanza de gloria es Cristo Jesús. También es Dios, pero no un Dios externo, sino el Dios que nos ha sido impartido en su obra regeneradora. El objetivo es, de todo lo que el Señor ha hecho, de su redención, el objetivo de la redención es que la esperanza y la fe sean en Dios, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Para ir cerrando en esta mañana, en Gálatas 2:20, vimos algo la semana pasada. Quiero que lo veamos. ¿Pueden resistir algunos minutos más? En Gálatas, capítulo 2, verso 20. Esto ya nosotros no lo sabemos, lo que estamos los lunes, los martes aquí, en los discipulados. Es un texto que ha estado gobernando, ¿verdad? Ha estado dirigiendo muchas cosas en los discipulados. Dice Pablo, y quiera que todo lo podamos decir como una realidad en nosotros también. Podemos leer: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Diga conmigo, hechos. En este pasaje, Pablo habla de que él vive por la fe del Hijo. Y esta fe está basada, en este solo texto aparecen dos hechos reales. Primero, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Romanos 6 habla de que fuimos crucificados con Cristo. ¿Alguien dice amén? No seremos crucificados, fuimos crucificados con Cristo en la cruz. Eso es una obra milagrosa que Dios hizo al ponernos en Él para muerte y para vida. Según lo que dice 1 de Corintios 1:30, que por Dios estamos en Cristo. Amén. Diga conmigo, estoy en Cristo. ¿Quién nos puso en Cristo? ¿Usted se puso en Cristo? No, el Padre nos puso en Cristo. Antes que usted y yo naciéramos, dentro del propósito del diseño de Dios para redimir la raza humana, Dios nos puso en Cristo. Para muerte y también para vida. Y eso lo hemos trabajado. Ahora Pablo dice, primer hecho que Pablo dice: estoy juntamente crucificado con Cristo. Esta es una verdad que tenemos que creer. Diga, lo creo. Dígalo como que usted lo cree. Lo creo. ¿Qué cree? ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es su fe? Dígame, Albi, su fe.
En este aspecto, estoy muerta. ¿Con quién? Con Cristo estamos juntamente, ¿qué? ¿Eso es algo que va a pasar o algo que ya pasó? ¿Eso es una verdad absoluta o relativa? ¿Es algo que viene caminando o algo que ya es un hecho real? Diga verdad. ¿Cuál es la sustancia de nuestra fe? La verdad. ¿Y cuál es la sustancia de la verdad? Cristo y su obra. Bien. Así que la verdad inspirada por el Espíritu en las Escrituras me dice en Romanos 6 y en muchos otros pasajes, Primera de Corintios 5, 18 y muchos más, amén, que nosotros hemos muerto con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque Dios crucificó en Cristo todo lo concerniente a la vieja creación, al primer Adán. Todo lo viejo, al viejo, y todo lo viejo fue crucificado. Dile que está a tu lado, al viejo, y todo lo del viejo fue crucificado. ¿Alguien entiende esto? Al viejo, hablando del primer Adán, hablando del hombre de pecado, del hombre natural, de la naturaleza de pecado, de la naturaleza del viejo hombre. Amén. Y todo lo que está en él, maldiciones, rebeldía, pecado, perversión, inmoralidad, engaños, mentiras, todo lo que era Adán y lo que contenía Adán, Dios lo cargó en su Hijo y lo eliminó por medio de su muerte. No solo el pecado venció, sino que también venció al pecador. Con la sangre nos compró y con la muerte en la cruz nos liberó de lo que somos. Poderoso. Dile que está a tu lado, no había escuchado mejor noticia que esa. Me liberaron de mí. Mucha gente está buscando que lo liberen de demonios. No, no es de demonios que hay que liberar a mucha gente, es de su yo que hay que liberarlo. Pero Dios lo ejecutó como un hecho real en la cruz. Para ese viejo hombre, para esa vieja creación, Dios no le suministró rehabilitación ni consejería. Dios dijo, esto es irreparable, esto no tiene arreglo, ni yo puedo con este individuo. ¿Y qué hizo? Lo eliminó crucificándolo en la cruz. ¿Alguien dice amén? Y yo que pensaba que era buena, ¿cómo me van a matar? No, porque esa bondad nuestra también tuvo que ser ejecutada porque era tan perversa como cualquier otro pecado. ¿Por qué? Porque esa bondad que no procede de la naturaleza de Cristo es tan corrupta como cualquier otra violación de un mandamiento. ¿Está conmigo, iglesia? Diga un hecho. ¿Cuál es el hecho que fundamenta nuestra fe? ¿Perdón? Según el texto, la primera parte del texto, estoy juntamente crucificado con Cristo. ¿Cómo estamos? Y es aquí donde tenemos que decirle, ponernos de acuerdo con la verdad de Dios, porque si Él crucificó al viejo, yo no puedo suministrarle vida, ni querer que viva. Entonces la declaración nuestra debe de ser rendición a esa verdad, aceptar esa verdad. Entonces una persona rendida diría esto: Dios dice que soy absolutamente corrupto y yo también digo que soy absolutamente corrupto. Dios dice que soy absolutamente inútil para cumplir su propósito y yo también me pongo de acuerdo con esa verdad y digo que soy inútil en mi humanidad para cumplir su propósito. Él dice que soy absoluta, que debo absolutamente morir y yo estoy de acuerdo con él. Ya no vivo yo. Con Cristo estoy crucificado. Eso es lo que Dios dice. ¿Cuál es el pecado de esta generación? Que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Dios dice, lo viejo no sirve. El hombre natural sin mi vida es inútil
para mi propósito. No voy a tratar con ese viejo hombre más. ¿Y que nosotros queremos? Darle consejería, liberarlo, ponerle aceite, ungirlo, llevarlo a Israel, bautizarlo en el Jordán, ponerle el manto, tocarle el chofar. Orale. Me gusta esa seriedad. Ponerlo a hacer meditación trascendental, ponerlo a hacer algo genealógico para que mire a ver dónde que está. ¿Está conmigo? ¿Sigo con esto o me quedo aquí? Si usted quiere hacer un árbol genealógico, vaya a un psicólogo, un psiquiatra. Pero Dios no es psiquiatra de usted. Dios ejecutó a ese loco. Ay, ustedes, ay, miren la cara de santo, mire, revise cómo usted se comporta y cómo, mire, pero yo me río, pero, ay, y esa esquizofrenia que se nos manifiesta, y esa locura, y esa demencia, y esos celos locos, y esa ira incontrolable que matamos a uno en una hora, eso de Cristo, no es el loco que quiere revivir dentro de ti. Ese loco ni con cadenas se amarra. ¿O no te acuerdas del Gadareno? ¿O el Gadareno estaba lleno de Cristo? Ah, ay, usted mira, dice, loco. El viejo es loco. ¿Sí o no? Se le mete una locura. Comienza a pensar cosas, decir cosas, todo le molesta, todo le hiede, nada le huele, toda una crisis, todo un tormento, un delirio de persecución, una depresión, nadie me ama, nadie me quiere, nadie me busca, nadie me llama, nadie me mima. ¡Ay! Que me den un tiro, que me voy a tirar del puente, que me voy a salir a caminar. ¿Cuántas veces uno salía a caminar por aquí por la Ureña como una loca? Dice que para botarle tres, la loquera, hermano. El apellido, Zorrilla y Reban, cruzado. Dile que está a tu lado. Ay, tú no. Eso es la pastora nada más que le pasó eso. Tus apellidos son santos. Santos. Dios ejecutó al viejo con toda su loquera y su perversión y su inmoralidad. Y hasta que nosotros no entendamos eso, seremos vulnerables a la misma inmoralidad, a la misma loquera y a todo lo del viejo. ¿Me está entendiendo? Porque es en el viejo donde está el problema. Por eso Dios resolvió el viejo ejecutándolo en Cristo, para que tú y yo hoy recibamos una vida nueva. ¿Alguien cree esto? Estamos hablando de fe. ¿Usted quiere que yo diga, tenga fe, reciba? Ahí viene. Dios va a cancelar tu deuda. Ya no vivo yo. Amén. Pero la segunda verdad y el segundo hecho, que es tan realidad como el primero,
es que Cristo vive en mí. ¿Alguien lo cree? Esta es la gloria de esto. Ya no vivo yo. Algunos se ponen tristes porque les gusta todo su mal comportamiento, su mala malla, su forma. Yo soy así. Y uno se aferra a eso. Pero la gloria de este evangelio es que el Señor nos liberó en la cruz por su obra de lo que somos. O hay cosas que nosotros mismos decimos, eso no me gusta de mí. O usted se ama, vamos a decir, no que se ama, sino que usted está de acuerdo con todo lo que usted hace, con todo lo que usted piensa y con toda la forma que usted tiene. Nosotros mismos reconocemos y hay formas de vida, de expresión, cosas que decimos, que pensamos, que no son agradables ni a Dios, ni a nosotros, ni a la gente. Que no la queremos, que no queremos que eso se siga expresando en nosotros. Tengo gente así que quiere que la expresión sea Cristo. Eso es lo que el Señor anhela, esa rendición a su muerte. Pero para que esta realidad de que hemos muerto pueda nosotros tener la experiencia, tenemos que creerlo. Y por eso es que estamos hablando de fe. Y la sustancia de la fe, el conocimiento. Porque si yo no tengo el conocimiento de lo que pasó en la cruz, no sé cómo vivir esta vida, que cuando escucho predicar la veo como un estándar, como algo inalcanzable. Pero cuando creo esta siguiente verdad, Cristo vive en mí, ahí soy verdaderamente libre. ¿Cuál es la siguiente verdad que tengo que creer? Cristo. Ay, santo. ¿Cuál es la primera? ¿Y la segunda? Cristo vive en mí. Y esa es la base de caminar en progreso, en victoria y dejándonos purificar. ¿Alguien dice amén? Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque ya no soy yo quien vive. Y es una pregunta. ¿Por qué ya no soy yo? ¿Por qué ya no somos nosotros los que vivimos? ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. En matemática básica, 2 menos 1 es 1. Al sustraer a Adán, lo que queda obviamente es Cristo solo. Antes vivíamos los dos juntos. Ahora uno se ha ido y Cristo es el único que queda. Este es un hecho. Cristo vive en nosotros. Y es Él viviendo su vida por medio nuestro que podrá llevarnos, perdón, a hacer todo lo que a Dios le agrada. Lo vamos a dejar hasta aquí porque lo siguiente que quiero hablar es, después de esa realidad, Cristo vive en mí. ¿Cuál es la gloria del hecho de que Cristo vive en mí? No es una imaginación. Cristo vive en nosotros. Es un hecho. Esa es mi fe. Primer hecho que tengo que saber, según lo que hemos aprendido hoy, he sido redimido. Y al ser redimido, he sido recuperado y rescatado por su sangre preciosa para perdón y limpieza de mis pecados y limpieza de mi conciencia de toda culpa de mi pasado. Segundo, su sangre me rescata de la vana manera de vivir. Así que no tengo que vivir ni como un mundano, ni como un inconverso, ni como una gente común, porque ahora tengo una vida superior. Segundo, el segundo hecho que tengo que recordar y afianzar mi fe. Mi fe está basada en este hecho. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, no más yo, más vive Cristo en mí. Esta verdad de que Cristo vive en mí va a traer o va a manifestar en nosotros un río, o mejor dicho, es una gama grande de sus riquezas, de la manifestación de su riqueza, porque todas sus riquezas están en Él. Y Él es la riqueza misma de la gracia. Así que vamos a descubrir en las próximas imparticiones
las riquezas de esta gracia que es Cristo en nosotros. ¿Cuáles son los hechos? Hechos, diga hechos. Es un hecho que Cristo está en nosotros. Eso no es tan religioso simplemente para sentirnos bien y decir que somos evangélicos. Esa es la realidad que nos debe gobernar para nosotros ser cristianos victoriosos, cristianos que crecen en madurez, que crecen en la fe y que desarrollan el propósito eterno en la tierra. Amén. Es un hecho, amados. Cristo vive en nosotros.